Hola, soy Estefanía Morales y estas son las ayudantías para la materia de Derecho Tributario 1, primer parcial. Comencemos. Primero vamos a analizar diferentes concepciones erróneas acerca del tributo para no caer en ellas. El tributo como derecho es un error porque supone que el Estado tiene un derecho y no es así. Lo que tiene el Estado es una atribución que le permite recaudar fondos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero por ser una atribución deberá rendir cuentas. El tributo como contraprestación es un error puesto que supone bilateralidad y equivalencia, y no es cierto que quien pague más tributos reciba más o quien pague menos reciba menos. Más adelante vamos a estudiar el principio de capacidad contributiva y esto será mejor explicado. El tributo como tasa es un error porque la tasa es un tipo de tributo, mas no todos los tributos son tasas. El tributo como tarifa es también un error, porque la tarifa es un elemento del tributo que nos permite calcular la cuantía a pagar por ese tributo. Entonces, ¿qué sí podemos decir acerca del tributo? Podemos decir que es un deber desde el punto de vista social y una obligación desde el punto de vista jurídico. Además, podemos establecer que la fuente de la obligación tributaria es la ley, que existe un carácter económico, que la relación entre el Estado y el ciudadano es de índole económica y que el fin del tributo es solventar el gasto público teniendo como origen el gasto social para satisfacer así las necesidades de los ciudadanos. Ahora vamos a hablar sobre los fines del tributo. Existe el fin fiscal y el fin extrafiscal. El fin fiscal es solventar el gasto público. Solventar el gasto público para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Esta es una idea bastante repetida dentro de la materia tributaria, pero es importante que quede establecido que el Estado recauda fondos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, no únicamente para tener ingresos. El segundo fin es extrafiscal y es que el tributo sea un instrumento de política económica general, lo que significa que aliente el desarrollo de ciertas actividades o conductas del ciudadano. Esto puede ser observado en el artículo 6 del Código Tributario. Ahora vamos a ver la clasificación general del tributo. Existen tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos reflejan un beneficio indirecto. No queda muy claro qué beneficio estamos recibiendo cuando pagamos un impuesto. Sin embargo, tenemos que tener presente que sí estamos recibiendo un beneficio, únicamente que no sabemos cuál es ese. Nace de ley directa. La tasa es un beneficio directo. Se le suele, de hecho, llamar contraprestación de un servicio. Hay que ver a la tasa como un servicio de carácter general que debe cubrir a toda la comunidad. Y las tasas solo pueden establecerse dentro de los servicios que por ley presta el Estado y puede ser creado por ley o norma inferior. Como tercer tipo de tributo tenemos a las contribuciones. Asimismo, representan un beneficio de carácter directo y puede ser creado por ley o norma inferior, y estas contribuciones no van al presupuesto general del Estado. Vamos ahora a revisar los principios tributarios. Es muy importante tener en claro a qué hace referencia cada uno de estos principios para más adelante poder entender nociones de la materia tributaria. Soberanía tributaria. El Estado tiene la capacidad de imponer los tributos que considere convenientes para los ingresos presupuestarios sin injerencia de otro Estado. Pero en lo que sí pueden influir otros Estados es en la armonización de las legislaciones, con el fin de un mejor flujo comercial a nivel internacional. Ahora, de la soberanía tributaria emana la potestad tributaria, que es aquella potestad para imponer los tributos, y consecuentemente de la potestad tributaria surge la potestad de disposición, las cuales son reglas o políticas que toma el Estado para la aplicación del tributo como tal. Ejemplo, recaudar tributos a través de entidades financieras. Siguiente principio. Principio de legalidad. El principio de legalidad está relacionado a la creación del tributo. Es importante que tengamos en claro cuáles son los elementos constitutivos del tributo, y estos son sujetos que intervienen, objeto del tributo, beneficio tributario y cuantificación del tributo. Estos elementos tienen que estar determinados en la ley. A eso es lo que hace referencia el principio de reserva de ley que se encuentra en el artículo 4 del Código Tributario. Sin embargo, el artículo 4 lo que hace es explicar
qué es el principio de reserva de ley. Pero lo que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico es preferencia de ley. ¿Por qué? Porque los elementos no se encuentran en la Constitución, sino en una ley. La única excepción a eso es el artículo 305 de la Constitución, cuando se habla de los aranceles y se fijan los niveles de competencia. Entonces, el artículo 4 del Código Tributario habla de reserva de ley, pero lo que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico es preferencia de ley porque no está a nivel constitucional, sino a nivel de ley inferior. Principio de irretroactividad. En materia tributaria, actualmente se encuentra como principio tributario la irretroactividad de la ley. Este principio tiene dos situaciones a analizar: la vigencia de la ley y la interpretación de la ley. Vigencia de la ley. En materia tributaria se sigue el axioma nullum tributum sine lege, es decir, tiene que estar la tipificación en la norma para que se exija el tributo. La vigencia de la ley está relacionada con la exigibilidad de la obligación. En materia tributaria no me acojo a la mejor ley, sino a aquella que estuvo vigente. Para el tema de la irretroactividad es necesario mencionar que existen diferentes normas según su carácter, y esto es importante porque nos indica en qué momento la norma debe ser aplicada. Así pues, respecto a las normas sustantivas, deben ser aplicadas a partir de su exigibilidad tributaria. Normas adjetivas, a partir de su publicación, deben ser aplicadas. Y las de carácter interpretativo son el único caso de retroactividad tributaria. Esta excepción se da cuando se expide ley de carácter interpretativo porque se considera que la norma que está siendo interpretada tuvo ese espíritu desde su publicación. Interpretación de la ley. La segunda situación a analizar es la interpretación de la ley. En materia tributaria, de acuerdo con el artículo 13, se debe tener en consideración lo siguiente. Primero, se debe conocer el hecho económico. Segundo, en cuanto al significado de las palabras que forman el texto, deben estas ser interpretadas, ya sea en sentido jurídico o según la materia específica. Y por último, en caso de contradicción, se tiene que tener en cuenta lo siguiente. El Código Tributario es de carácter general en cuanto a materia tributaria y especializada en relación al resto de normas jurídicas. Entonces, dentro de la materia tributaria, las normas especializadas, LORTI, COTAD, COPSI, en caso de conflictos, tienen mayor peso que la de carácter general, es decir, que el Código Tributario. Sin embargo, el Código Tributario mantiene el carácter de orgánico para que las normas especializadas se rijan por este. Por último, la analogía se utiliza únicamente en cuestiones de procedimiento. Principio de generalidad. Todos debemos pagar tributos de acuerdo con la ley. Y esto de acuerdo con la capacidad contributiva. Cuando decimos todos, nos referimos a que siempre y cuando cumplamos con las condiciones de ley. Es decir, es de carácter general, siempre y cuando se cumplan condiciones establecidas en la ley. No es un principio absoluto, sino relativo. Principio de igualdad. En materia tributaria no hay que observar a la igualdad como carácter horizontal. Se encuentra una igualdad de carácter vertical. Somos iguales siempre y cuando tengamos la misma capacidad económica o nos encontremos en la misma circunstancia económica. Principio de proporcionalidad. No debe confundirse con el principio de confiscatoriedad. Este principio busca que los tributos sean establecidos de tal forma que el individuo contribuya con el Estado, pero que a su vez pueda desarrollarse en todo su contexto. Principio de certeza. También tiene que ver con el principio de legalidad y garantiza tanto al ciudadano como al Estado los elementos que son necesarios para el cumplimiento de la ley tributaria. La norma que provoque la materia tributaria no puede contener elementos que conlleven a una confusión. No puede haber dudas sobre los tres elementos básicos tributarios: sujetos involucrados, lo que da lugar a la obligación tributaria y la forma de cuantificación de la obligación tributaria. El Estado puede suplir la falta de transparencia por parte del ciudadano, pero el ciudadano no puede actuar sin las reglas del Estado. Principio de capacidad contributiva. Capacidad es la aptitud que tiene el individuo para poder realizar determinado acto, y contributiva es el deber de contribuir que tiene el ciudadano ante el Estado. Este principio tiene que ver con la capacidad económica del individuo, y sobre esta capacidad es que el Estado va a calcular el valor que el individuo debe pagar, y para ello debe haber una manifestación de riqueza. El principio de capacidad contributiva encierra dos aspectos. El primero es
es que el individuo, para poder cumplir con el pago del tributo, debe tener capacidad económica, y esta es muy independiente de la capacidad civil. Y el segundo es que el objeto sobre el cual va a recaer el hecho generador que da nacimiento a la obligación tributaria tiene que ser necesariamente una manifestación de riqueza. Es decir, el acto que provoca que el tributo se dé tiene que encerrar una manifestación de riqueza, ya sea directa o indirecta. ¿A qué me refiero? Directa es, por ejemplo, cuando nosotros percibimos un ingreso, un sueldo. Es decir, de manera directa, yo estoy teniendo o estoy exponiendo una manifestación de riqueza. Pero una manifestación de riqueza indirecta es que yo, sin percibir sueldo, pueda comprarme un mueble, comida, no sé, unas plumas, materiales. Yo voy a pagar igual IVA, pero yo no percibo sueldo. Sin embargo, el poder comprar todo lo que ya mencioné es una manifestación de riqueza indirecta. Principio de progresividad. Se relaciona a esa igualdad vertical que ya hablamos, pero visto de forma global, y no como el principio de igualdad que mira a cada individuo. Este ve en función de todos los ciudadanos. A mayor capacidad contributiva, debo contribuir más. El principio de progresividad hace entonces referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, según la capacidad contributiva de la que disponen. Principio de equidad. Este principio está relacionado con la justicia tributaria. Tiene que ver con la relación Estado-ciudadano, la cual tiene que estar en equilibrio, el dar dinero y recibir satisfacción de necesidades. La equidad tributaria es un criterio con base en el cual se equilibra la distribución de las cargas y de los beneficios, para que no haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos. Principio de eficiencia. Se refleja tanto en el diseño de los impuestos realizado por el legislador como en el recaudo realizado por la administración. Respecto al primero, todo tributo tiene que llevar al fortalecimiento y al desarrollo económico de la sociedad. Además de generar ingresos presupuestarios, tiene que provocar la aceleración de ciertas actividades económicas y debe promover el empleo. De esto ya hablamos cuando mencionábamos el fin extrafiscal del tributo, porque no cabe un impuesto o un tributo por fines presupuestarios únicamente. Y respecto al segundo aspecto, tiene que ver con esta situación de ingresos versus gastos. El tributo genera un ingreso, pero todo ingreso genera gastos. Y el tributo tiene que provocar que la utilidad por su recaudación sea alta. Para ello, el tributo debe permitir la obtención del mayor número de recursos al menor costo posible. Principio de simplicidad administrativa. Este principio está relacionado al principio de la eficiencia, es decir, a la reducción de costos. Busca hacer más sencillo el control por parte del Estado con el tema de la recaudación y para el ciudadano busca una manera más fácil de que éste realice el pago de impuestos. ¿A qué me refiero? Un ejemplo claro es el formulario que hace más viable la presentación de la declaración y por ende el control por parte del Estado. Principio de suficiencia recaudatoria. Partiendo de que el tributo constituye un ingreso presupuestario para la satisfacción de necesidades, este principio se centra en que el sistema tributario tiene que tener suficiente poder recaudatorio para poder soportar el gasto público del país y de esta manera poder satisfacer las necesidades. Principio de transparencia. Salvo lo que la Constitución establece con carácter de reservado, se debe permitir y promover el conocimiento a los sujetos pasivos de los procedimientos, contenidos, fundamentos de las decisiones que se adopten por parte del Estado. La Administración Tributaria tiene la facultad de pedirle al ciudadano cualquier información siempre que ésta esté relacionada con los tributos, es decir, que la información tenga carácter económico. Para este principio existen límites, y son el derecho a la intimidad y dependiendo del nivel en que esté el proceso. Si está a nivel administrativo, solo podrá tener acceso a esa información el involucrado y la administración. Hemos terminado con los principios tributarios y ahora vamos a hablar sobre el ciclo de la obligación tributaria. El ciclo de la obligación tributaria está compuesto por 4 pasos. Primero, la creación del tributo. Aquí no nace la obligación, solo la expectativa del nacimiento de la obligación. En el segundo, el nacimiento de la obligación. Aquí se cumple con el hecho generador y entonces se logra identificar a uno de los sujetos que intervienen en la obligación tributaria, que es el contribuyente.
Tercero, la determinación. El nacimiento que se da en el punto 2 es sencillamente un acto y para que pueda pagarse hay que saber el valor que se tiene que pagar, es decir, necesitamos cuantificar el tributo. La determinación es entonces la cuantificación del tributo, la cuantificación de la obligación. Esta cuantificación se realiza a través del proceso determinativo. Y como último paso está la extinción, que es la recaudación, es el pago del tributo. Ahora vamos a hablar sobre los elementos objetivos del tributo. Los elementos objetivos del tributo son hecho generador y cuantificación del tributo. La cuantificación del tributo va a depender de las bases. Pueden ser determinadas o predeterminadas. En el caso de las bases determinadas tenemos la base imponible, las tarifas y las cuantías. Y en el caso de las bases predeterminadas son aquellas en las que el tributo es solo un valor. Ahora tenemos a los elementos subjetivos del tributo. Aquí se encuentran el sujeto activo, que es el acreedor, el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, el ciudadano. Ahora bien, es dable mencionar que con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación se encuentra a un responsable, pero es solo un añadido porque él no es quien realiza el hecho generador. Esto lo van ustedes a profundizar en el segundo parcial y mucho más en Derecho Tributario 2. Ahora vamos a revisar el tema de las administraciones tributarias. El Estado, para ser sujeto activo, necesita de un representante, siendo este la administración tributaria, quien controla al sujeto pasivo para cumplir con su objetivo, que es la recaudación tributaria. Hay tributos de carácter nacional, provincial y local. De la jurisdicción depende el tipo de administración tributaria. Así pues tenemos a Administración Tributaria Central, aquella que se dedica a todos los tributos de carácter nacional. Tenemos dos, SRI y SENAE. Administración Tributaria Seccional. Tiene que ver con los tributos que le pertenecen a los consejos provinciales o municipales. Y Administración Tributaria de Excepción o Especial. Se caracteriza por ser parte de las instituciones públicas, pero es un tributo especial creado para esa institución. Ahora bien, las funciones que tiene la Administración Tributaria son reglamentaria, determinadora, resolutiva, recaudadora y sancionadora. Facultad reglamentaria. El tributo es creado a través de la ley, salvo aquellos que son creados por ordenanzas. En el caso de que se cree por ley, se necesitarán normas secundarias. El primero que tiene esta facultad es el presidente, pero este no está cerca del ciudadano. Es por ello que se recurre a la administración tributaria más cercana, y específicamente a las máximas autoridades de estas administraciones, quienes se encargarán de aquellas normas secundarias a través de resoluciones de carácter administrativo. Se eligen las máximas autoridades para que el resto de los estamentos se acojan al de la máxima autoridad. La resolución es de carácter general y la circular es de carácter particular, es decir, está dirigida a ciertos sectores o a determinado asunto. Ambas contienen disposiciones normativas y el incumplimiento de estas podría conllevar a multas. La facultad reglamentaria lo que busca es viabilizar lo que la ley señale a través de la administración tributaria. En esto consiste esta facultad. Facultad determinadora. Primero analicemos que la determinación tiene tres fases. Primero, la verificación del hecho generador. Segundo, la identificación del sujeto que produjo el hecho generador. Y tercero, la cuantificación del tributo. Respecto a la verificación del hecho generador, es la primera fase porque de no existir hecho generador no se necesitaría calcular el tributo. Esta verificación está relacionada con la sujeción del sujeto involucrado, es decir, el contribuyente. Si no existe hecho generador, no hubo sujeción. Si se produjo el hecho generador, se produjo sujeción por parte del contribuyente, es decir, del ciudadano. Y respecto al tercer punto, volvemos al tema de si la base es determinada o predeterminada. En el caso de ser una base determinada, vamos a tener base imponible, tarifa, cuantía, que son los elementos objetivos del tributo. Y en caso de bases predeterminadas, el tributo es solo un valor. Ahora, ¿quién efectúa la determinación? La determinación puede ser efectuada por sujeto pasivo, contribuyente, a través de la declaración. Debería hacerlo el contribuyente, pero el responsable puede hacerlo en caso de omisión o porque es su obligación. Segundo, el sujeto activo, que es la administración tributaria, a través de la gestión tributaria, auditorías, etc. Y tercero, modo mixto. El claro ejemplo es el del RICE.
en donde el sujeto pasivo tiene que determinar un valor presuntivo en cuanto a los ingresos y la administración tributaria le da un valor a pagar mensualmente. Los casos de la facultad determinadora. La facultad determinadora tiene tres aspectos o casos, y estos son: primero, aquel caso en donde la ley establece que es la administración tributaria quien tiene que determinar. Ejemplo, impuesto predial. Segundo caso, hay una declaración por parte del sujeto pasivo y lo que tiene que hacer la administración tributaria es revisar que lo que el sujeto pasivo ha hecho es lo que tenía que haber hecho. Y tercer caso, aquel en el que el sujeto pasivo debió haber hecho la declaración, debió haber hecho la determinación y no lo hizo. La administración tributaria suple esa inacción del sujeto pasivo para poder determinar la cuantía del tributo. Determinación por sujeto pasivo. Se efectuará mediante la correspondiente declaración una vez que se configure el hecho generador del tributo. La declaración es definitiva y vinculante. Ahora bien, se podrán rectificar errores dentro de un año siempre y cuando la administración no haya establecido y notificado sobre dichos errores. La LORTI establece que el año puede ser sobrepasado siempre y cuando el valor a pagar sea mayor. Es decir, si el contribuyente en su declaración comete un error y al momento de rectificar ha pasado más de un año, pero en esa rectificación va a decir que el valor a pagar es mayor, puede enmendar ese error. La declaración se realiza cuando la obligación tributaria es exigible y al respecto el artículo 19 del Código de Trabajo señala las siguientes reglas. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, la exigibilidad se dará desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva. Y cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación, esta exigibilidad se dará desde el día siguiente al de su notificación. Como ya se mencionó, la declaración realizada por el sujeto pasivo es vinculante. El contribuyente se compromete a poder responder lo que ha puesto allí. Es un compromiso con el Estado respecto a los datos entregados. El sujeto pasivo tiene que establecer su realidad económica conforme a lo establecido por la ley. En la declaración presenta su realidad económica y no puede jugar con el Estado sobre esa realidad económica porque tiene un deber ante el Estado de pagar los tributos. Si no se apega a la realidad, puede incluso caer en defraudación. Determinación por sujeto activo. La Administración Tributaria tiene la amplitud de activar todos los medios que crea necesarios o convenientes para realizar la determinación. La Administración Tributaria puede requerir información sin necesidad de ingresar a un proceso determinativo. El proceso determinativo por parte del sujeto activo se inicia cuando éste le informa al sujeto pasivo que ha iniciado, no antes. Y el sujeto activo podrá ejercer su potestad determinadora de manera directa o presuntivamente. Directa se basa en hechos reales y presuntivamente es una herramienta que tiene la Administración Tributaria para poder realizar el proceso determinativo, ya sea porque no tiene información por parte del sujeto pasivo o porque por determinadas actividades no se puede establecer cuál es la realidad. Este tipo de ejercer la facultad determinadora presenta valores altos porque no hace uso de los beneficios tributarios para el contribuyente. Caducidad. La Administración Tributaria tiene un plazo legal para poder ejercer la facultad determinadora. Si no hace uso de esta facultad dentro del tiempo concedido por ley, se considera que ha expirado ipso iure. El plazo que la ley señala para que opere la caducidad variará dependiendo del alcance de la responsabilidad que tiene la Administración. Es decir, a mayor responsabilidad de la Administración Tributaria para ejercer la facultad determinadora, más rápido opera la caducidad. Al respecto, podemos analizar el artículo 94 del Código Tributario. El numeral 3 nos trae el caso de la redeterminación, de la reliquidación de la deuda. Cuando se notifica al sujeto pasivo para realizar el pago, desde esa fecha se tiene un año para reliquidar. En estos casos, la responsabilidad de la Administración Tributaria es alta. En el numeral 1 es el caso de que existió una declaración completa por parte del sujeto pasivo, es decir, se cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley. En este caso, la Administración Tributaria tiene que actuar dentro de 3 años u opera la caducidad. Y por último, en el numeral 2,
Es la declaración por parte del sujeto pasivo cuando ésta no fue completa o no se presentó. En este caso, opera la caducidad en 6 años porque la responsabilidad del sujeto activo es bastante baja. Por último, vamos a hablar de nociones generales acerca de la obligación tributaria. Quien debe cumplir con la obligación tributaria es quien realizó el hecho generador, es decir, el acto generador, que teóricamente se llama hecho imponible o se le denomina hecho imponible. Cuando el sujeto cumple con ese hecho imponible es que se produce el hecho generador y entonces se genera la obligación tributaria. Existe una relación lineal que está definida de la siguiente manera. Primero tenemos a la ley, el hecho generador, el contribuyente y la recaudación de fondos a través de dinero. Es una relación lineal. Sin embargo, en ocasiones, entre la ley y el contribuyente aparece otro sujeto que es el responsable. Esto es lo que se conoce como desviación de la relación lineal. Más adelante ahondarán en el tema de los diferentes tipos de sujetos pasivos. Hasta aquí he abarcado todo lo concerniente al primer parcial de Derecho Tributario 1. Muchas gracias.